¡Hey! ¿Pero qué tal, chicos y chicas de YouTube? Hoy, en este directo, perdón que en esta semana no subí vídeo porque, bueno, el lunes estaba cansado y el miércoles también estaba cansado. Y aparte, bueno, tenía problemas. ¿Cómo se llama? Y aparte, sí, me sentía mal y bueno, cosas de la vida. Pero hoy vamos a, les vengo a seguir lo que estamos haciendo en el canal. Para los que son nuevos, estamos haciendo de Aprende con Ángel. Para los que no vinieron los antiguos directos o entre comillas, bueno, directo barra vídeo, ¿no? Yo acá tengo un libro de a ver cuántas hojas, de 500 hojas creo que son. A ver, esperen. Sí, no, de 800 hojas son. De 800, sí. No, 710 ponele. 704 hojas tiene. Bueno, tiene matemática, tiene lengua, tiene inglés, ciencias naturales, tecnología, ciencias sociales, computación e internet, bueno, ciencias sociales, vocabulario, que sería español e inglés, y orientación vocacional. Y después sería lo del país, que sería, sí, todo un poco. Después están las banderas también. Y bueno, yo les fui leyendo, ponerle 2 o 3 hojas de, poner, no sé, sociales, que no sé si estuvieron leyendo, estuvieron viendo los otros vídeos y, ¿cómo se llama? En los otros vídeos y directos que ya estuvimos haciendo. Y bueno, y hoy lo que vamos a seguir con lo del canal, y si veo si lo apoyan mucho a esto, lo voy a seguir haciendo en vídeo o si no en directo, como estamos haciendo hoy, obvio. La comunicación, un proceso humano. El hombre siempre ha necesitado interactuar, establecer lazos con los demás. Es mediante el lenguaje que contamos y escuchamos historias, preguntamos, conversamos. Al comunicarnos intervienen también elementos que se relacionan con el lenguaje. El significado que les asignamos a las palabras que producimos depende en gran medida de los diferentes elementos que intervienen en la situación comunicativa. Muchas veces nos encontramos ante mensajes aparentemente iguales y que sin embargo tienen diferentes significados dependiendo de quién habla, hacia quién se dirige, con qué objetivos, etcétera. Después acá como un tal título, después sería el subtítulo, sí, título y subtítulo. El proceso comunicativo. Cuando dos personas se comunican, el que emite el mensaje, el que habla o el que escribe es el emisor. La persona o las personas que reciben ese mensaje, escuchan o leen, son llamados receptores. Sin embargo, muchas veces estos roles no son fijos. El emisor se convierte en receptor
y viceversa. Las características de los participantes de la comunicación influyen en cómo ésta se llevará a cabo. Las características psicofísicas y socioculturales del emisor y del receptor, así como el mayor o menor conocimiento del código lingüístico y de cómo este debe usarse de acuerdo a las circunstancias. Conocimiento pragmático determinará la efectividad del proceso comunicativo. O sea, yo soy el emisor y ustedes son los receptores, que son ustedes son los que escuchan o me ven, y yo soy el que hablo o escribo, que sería el emisor, obvio. Y el receptor serían ustedes, que son los que me escuchan o me ven también. Después está el mensaje. Un mensaje es toda producción verbal, oral o escrita que está dirigida a alguien. Puede ser tanto un cuento escrito, una broma a un amigo o un mensaje de correo electrónico. Después está el canal. Podemos elegir muchas formas para que el mensaje llegue al receptor: hablar cara a cara o por teléfono, escribir en papel, usar medios electrónicos como la computadora o el fax, etc. Los destinos medios por los que podemos transmitir un mensaje son los llamados canales de la comunicación. Además de los ejemplos que recién vimos, podemos mencionar a los canales de comunicación que llegan a muchos receptores al mismo tiempo: los medios masivos de comunicación como la televisión, la radio o los periódicos. Después está el código. Para que el mensaje pueda ser comprendido, el emisor y el receptor deben compartir el código, que sería esto, lo mismo. El código de un mensaje es el sistema de signos utilizados para transmitirlo. El español es uno de estos sistemas de signos, así como el japonés o el francés. En cambio, en la comunicación entre sordomudos, el código utilizando es el lenguaje de señas, obvio. En los mensajes orales o escritos, el código es la lengua en la cual se emitió el mensaje. Es importante señalar los roles paralelamente activos de los participantes de la comunicación. Mientras el emisor codifica el mensaje en un código conocido por el receptor, este a su vez lo decodifica. Después está el referente, aquello de lo cual habla el mensaje es el referente. Los objetos animados o inanimados, concretos o abstractos, y sus relaciones a los cuales se refiere el mensaje. Al descodificar un mensaje, lo que hacemos es buscar el referente de los signos, las palabras que están en él. Después está el contexto, que el contexto es todo lo que no tiene que ver directamente con el lenguaje, pero que influye en la comunicación, la situación, es decir, me perdí justo. El contexto, leo de nuevo. El contexto es todo lo que no tiene que ver directamente con el lenguaje, pero que influye en la comunicación. La situación, es decir, el momento y el lugar en los que se lleva a cabo la comunicación.
forma parte del contexto. Este constituye un elemento tan importante como los otros en dicho proceso, ya que muchas veces es difícil encontrar el significado de algunos mensajes si se nos presentan aislados del contexto. Después aparece acá como un recuadro mostrando el contexto, el emisor, receptor, y en el medio está el referente, código, mensaje y canal. Y en el emisor aparecen las características psicofísicas, socioculturales, conocimiento del código y conocimiento del pragmático. Después en el receptor, características psicofísicas, que es lo mismo. Bueno, los dos tienen lo mismo. Después, problemas en el circuito comunicativo. Para que el circuito de la comunicación se complete, es necesario que el receptor sea capaz de decodificar correctamente el mensaje transmitido por el emisor. Muchas veces la comunicación puede llegar a interrumpirse temporaria e incluso definitivamente. Estas interrupciones o ruidos en el circuito se denominan interferencias. En algunos mensajes, en algunos mensajes las interferencias son producto de la internacionalidad del emisor para lograr un determinado efecto. Es el caso de las emisiones en las que predominan la ironía o la parodia, donde las interferencias no impiden la comunicación. Sin embargo, en situaciones normales de comunicación, las interferencias dificultan o impiden que la comunicación se lleve a cabo con éxito. Se produce una interferencia en el canal cuando la lectura de un fax que recibimos se hace dificultosa por las manchas de tinta en el código. Cuando un extranjero nos hace una pregunta en un idioma desconocido para nosotros, nos hace una pregunta en un idioma desconocido para nosotros, en el referente, cuando una persona hace uso de su jerga, que no sé qué sería, ahora lo vamos a buscar, profesional ante otro individuo que la desconoce. A ver, vamos a buscar jerga. Para que ya que están aprendiendo conmigo, estamos haciendo Aprende con Ángel. Vamos a buscar qué es jerga. ¿Qué es jerga? A ver, jerga. Nombre femenino. Modalidad lingüística especial de un determinado grupo social o profesional cuyos hablantes usan solo en cuanto miembros de ese grupo. Jerga médica. Después la segunda, jerigosa, lenguaje difícil de entender. El niño habla mucho, pero su jerga así que casi no lo entendemos. Es como... sí, es algo difícil de explicar. Pero ustedes ya con eso ya van a entender. Después están funciones del lenguaje. Funciones del lenguaje. Cuando hablamos o escribimos, utilizamos el lenguaje de diferentes maneras, según la situación comunicativa en la que estemos participando. Esto es evidente si comparamos cómo se usa el lenguaje de un artículo
de una revista de cómo se usa el lenguaje en un artículo de una revista A de divulgación científica, en una poesía o en un diálogo de la vida cotidiana, en el que un padre ordena a su hijo que cierre una ventana. Si lo que nos interesa es informar, dar una orden o expresar nuestros sentimientos, le damos al lenguaje una función diferente. Esperen que me acomodo. Después acá aparecen 3 funciones, que es informativa, expresiva y apelativa. Informativa: cuando se busca proporcionar información acerca de un objeto o persona. La atención del mensaje está centrada en el referente. Se usa el lenguaje de manera tal que pueda proporcionar los datos necesarios para dar cuenta del mismo. Ejemplo: la mesa de roble es demasiado grande para esta habitación. Tiene sentido. Función expresiva: cuando se expresan los sentimientos y sensaciones de la persona que emite el mensaje, la atención se orienta hacia... estoy leyendo otra cosa. Cuando se expresan los sentimientos y sensaciones de la persona que emite el mensaje, la atención está puesta sobre el emisor. Por ejemplo, puedo escribir los verbos más tristes esta noche. Función apelativa: cuando queremos captar la atención del receptor, dar una orden, preguntar, etc., el mensaje se orienta hacia el receptor. Por ejemplo, está terminantemente prohibido fumar en este edificio. Sí, las señales de prohibido fumar, prohibido ponerle estacionar también. Bueno, ya ahí es otra cosa. Ahora, un cachito, chicos. La lengua y los diversos código no lingüístico. Un código es un sistema de signos usado para la comunicación. Los signos del sistema Braille, utilizado por los no videntes para leer y escribir, constituyen un código. El Código Internacional de Banderas es un complejo sistema de comunicación que, en cambio, utiliza como signos banderas gracias a las cuales los tripulantes de los barcos de todo el mundo pueden comunicarse entre sí. Ambos ejemplos constituyen códigos, pero no lenguas. La lengua. La lengua es el código que utilizamos para comunicarnos en forma oral o escrita. Existen alrededor de 3.000 lenguas distintas. El español es una de ellas. Es, además, una de las más habladas del mundo, obvio, pues ya somos millones de personas que hablan el idioma español y la mitad de... no sé cuántos seríamos de habitantes, pero te fui a buscar. Poner que somos 10 millones de personas y la mitad de esos 10 millones de personas son españoles que hablan español y las demás hablan creo que portugués es español. Bueno, sean por ejemplo chinos. Los chinos hablan en otro idioma, no hablan en español. Después la lengua. La lengua ya la leímos. No la leímos. La lengua es el código que utiliza... 3.000 lenguas distintas. El español es una de ellas, es además una de las más habladas del mundo, ya que en principal del vasto territorio latinoamericano, la península
ibérica y posee una inmensa cantidad de hablantes en algunas zonas de los Estados Unidos, como los estados de Florida y California. Las lenguas no son algo fijo, sino que cambian con el tiempo. No solo el uso que no solo el uso que de ellas se hace las va modificando, sino que además en las lenguas se reflejan los cambios de las sociedades que las usan. Por ejemplo, en la actualidad existen vocablos que hace pocos años no existían, como los relacionados con el mundo de la informática, ciberespacio, modem, chatear, etc. Lengua oral y lengua escrita. Para comunicarnos podemos usar el lenguaje tanto en su forma hablada, oral, como en su forma escrita. Podemos establecer diferentes similitudes entre estas dos maneras de usarlo. La lengua... Ay, perdón, chicos. Es que no, esta tarde no dormí siesta, por eso. La lengua escrita utiliza un sistema de símbolos gráficos, mientras que en las lenguas como el chino un símbolo es una palabra. En las lenguas que utilizan un alfabeto como el español, que utiliza el alfabeto latino, cada símbolo es una letra que representa un sonido. En estas lenguas, las palabras se forman combinando las letras del alfabeto. Después, acá dice: la comunicación es el proceso por el cual se transmite información. En la función apelativa se busca que el receptor dé una respuesta al mensaje emitido. Los 5 idiomas más hablados del mundo. Idioma en millones de habitantes. Chino 855, inglés 450, el hindú 333, español 266 y portugués 175. Después en la otra hoja que acá muestra. Ay. Perdón, chicos. Por el contrario, al usar la lengua oral combinamos un pequeño conjunto de sonidos para formar las palabras. Las diferencias entre la lengua oral y la lengua escrita se ponen de manifiesto cuando comparamos los diferentes procesos de aprendizaje para cada una de ellas. Mientras que para lograr el dominio de la lengua escrita se necesita un prolongado periodo de aprendizaje escolar. Los niños aprenden a hablar muy rápidamente. Y bueno, y acá te aparece un cuadro con las letras chinas y con las letras de nosotros, más o menos escritas parecidas. Es como el signo del infinito, que no sé cuándo en matemáticas se han visto que cuando es un número infinito ponen el cosito ese que es con la pancita y el cosito. Y bueno, a ver, ahora después los mensajes. La lengua oral está compuesta por sonidos que combinamos para formar las palabras. Esos sonidos son llamados fonemas. Al escribir las palabras utilizamos los grafemas, que son las letras del alfabeto, los símbolos gráficos que representan los sonidos de la lengua, pero no hay un solo grafema
para cada fonema, ni un solo fonema para cada grafema. Uy, me parece un trabalengua eso. Porque en español, por ejemplo, a los grafemas B larga y B corta les corresponden el mismo fonema, o sea, B entre los cositos ahí, que no me sale, y el grafema, que sería la G, y lo podemos pronunciar como en giro o como en guitarra. Estas diferencias se acentúan todavía más si comparamos cómo se usa la lengua en los distintos lugares en que se habla el español. Palabras, oraciones y textos. Los signos que conforman la lengua oral y la escrita son las palabras. Las palabras constituyen una unidad que no puede partirse en unidades más pequeñas sin perder su significado. Además es el mínimo elemento necesario para formar una oración. Al hablar o escribir, relacionamos palabras para emitir oraciones. El sistema de la lengua permite, según ciertas reglas, combinar miles de unidades, que son las palabras, y formar infinitas oraciones. Cuando producimos oraciones relacionadas entre sí a través de un tema en común, generamos textos. Para que un conjunto de oraciones pueda funcionar como una mitad a la que llamamos texto, es necesario que éstas tengan cohesión y coherencia. Obvio, cohesión, si no, no tendría sentido. Igual que mi vida, ¿ves? Con una pequeña cantidad de elementos que en el caso de la lengua oral son los fonemas y en la escrita son los grafemas, podemos formar todas las palabras en una lengua. Sí. Bueno, acá ya es otra cosa, es esto es lo que estoy leyendo. Esperen que no fue muy... ¿Dónde está? Lo que estuvimos leyendo era la comunicación en un proceso humano. Y ahora viene la morfología. O sea, cómo se forman las palabras. Poniendo letras y poniéndolas en su lugar, ¿no? Así se forman las palabras. Morfología. Los signos que componen una lengua son palabras. Rojo y hermano, por ejemplo, forman parte de la lengua española, así como red y brother. Son signos de la lengua inglesa. ¿En qué se diferencian las palabras hermano y hermana? En que se distinguen con media y comediante. En que comedia sería como que te hacen reír, por ejemplo una película de risa, y comediante sería el que está haciendo esa comedia, que sería la película de risa. Para mí es eso. Después, si quieren ustedes reflexionar y dejarlo en los comentarios. Después acá era en qué se diferencia la palabra hermana y hermana, que bueno, que son tiene la misma cantidad de palabras, de letras, pero es como que una es femenino y el otro es masculino. Es como que también se diferencian en esas cosas así. Para mí, ¿no? Cada uno tiene su forma de explicar las cosas. Me canso. ¿Cómo se forman las palabras? La morfología estudia las partes de la palabra que tienen
significado propio. Los morfemas y la manera en que pueden relacionarse para formar todas las palabras posibles de una lengua. Ya voy, estoy haciendo dentro de una palabra podemos hallar 3 tipos de elementos distintos: raíces, afijos y temas. La raíz es el elemento que porta el significado principal de la palabra: estudioso, perdedor. Los afijos son elementos que se agregan a la raíz y le añaden significados. Estos tienen una posición fija, ya que pueden agregarse antes de la raíz los llamados prefijos, que son los morfemas que se anteponen a la raíz: descuidado, intolerante, o pueden añadirse después de la raíz, a los que se llama sufijos: juguetón, escritora. El tema nunca puede aparecer aislado, sino que debe estar siempre ligado a otros elementos. Musicología, o sea, tienen hasta una cierta parte para que estén juntos o separados de cierta palabra. Después los sufijos son los morfemas que se colocan al final de la raíz, como dije recién: juguetón, juguetión, escritor, o sea, las últimas 2 letras van solas, no van pegadas o separadas, una sola. Después algunos prefijos, significado: a, guión, barra, an, sería negación. Ejemplos: abiótico, analfabeto, anti, oposición, antifebril, auto, propio, autobiografía, contra, oposición, contratapa, de, barra, sí. Después el otro: des, negación, de coloración, desintoxicar. La I, guión, negación, ilegal. Hiper, extra o super, más de lo común. Hipermercado, limitarse o supermercado. Después semi, mitad, semicírculo. Subrayar, sub es prefijo, raíz y ar, sufijo. Y los tres, después prefijo y el sufijo serían afijos. Filo es tema. Bueno, filosofía son 2 temas, y geografía también, geo y grafía. Van separados, o sea, filosofía, geografía, o sea, tienen casi las mismas letras, por así decir. Ahora las palabras morfemas. Si tomamos la palabra libro y la comparamos con librería, nos damos cuenta de que presentan algo en común. La raíz librería está formada por 2 entidades que tienen sentido independiente. Libre tiene el significado libro, y ería, cuyo significado es comercio. Esas 2 entidades son morfemas que componen la palabra librería, comercio de libros. Las morfemas tienen significado independiente
porque pueden combinarse con otros morfemas y tomar nuevas palabras. Así tenemos librero, libraco, librito y zapatería, verdulería y panadería. Palabras simples y palabras derivadas. Hay palabras que tienen un solo morfema, como luna o luz. Estas son llamadas palabras simples o primitivas, constituidas solo por una raíz. Las palabras que tienen más de una morfema son palabras derivadas porque se forman a partir de la derivación de un morfema raíz al que se le agrega otro u otros morfemas. Ejemplos de palabras derivadas son abu, el, o, impar, filosofía, como estamos leyendo hace un ratito. Después las palabras derivadas pueden ser palabras complejas o compuestas. Después mare, moto. Palabra simple, mar, marea, marinero, submarino, marítimo o maremoto, que son las palabras que tienen, ¿cómo se dice? Que tienen la palabra mar al principio o entre medias. Palabras complejas, no acá, mira. Los distintos morfemas que pueden componer una palabra son raíz, afijos, sufijos y prefijos y temas. Palabras complejas y clases de sufijos. Clases de sufijos. Las palabras complejas son las que formamos agregando afijos a la raíz. Ejemplos de este tipo de palabras son inmortal y corrieron. Los sufijos que forman parte de una palabra compleja pueden ser de dos tipos: sufijos de derivación o sufijos de flexión. Los primeros son los que forman nuevas palabras cuando se unen a la raíz. Luna y lunático no significan lo mismo, en cambio, los sufijos de reflexión no cambian el significado de la raíz, sino que le agregan algún significado gramatical como tiempo, persona, número o género. En la palabra pizarra, el sufijo s no le cambia el significado de la raíz, está agregando el significado plural entre muchos. Los sufijos tienen a su vez su orden determinado dentro de la palabra. Primero van los sufijos de determinado dentro de la palabra. Primero van los sufijos de derivación, mientras que los de flexión se colocan al final. Camioncito y la S sola. O sea, es camioncitos, pero es camioncito y la S sola. Palabras compuestas. Las palabras compuestas se forman combinando dos palabras como en telaraña, tela más araña, o una palabra y un tema, como ideograma, idea y grama, o dos temas como en geología, geo y logía, obvio. Sufijos de derivación, vestimenta y vestuario. Sufijos de flexión, vestimos, vestirán o vestidos. Por ejemplo, nosotros decimos sufijos de flexión, nosotros nos vestimos, ellos se vestirán. Qué lindos vestidos. Después en sufijos de derivación sería poner, no sé,
Qué buena vestimenta llevas hoy. Qué lindo vestuario. Cosas así serían. Después los sufijos profesionales manifiestan las categorías gramaticales, que en español son 7: tiempo, modo, aspecto, caso, persona, número y género. Cansado, tío. Me faltan 20 minutos, tío, para terminar. No, más, 60 minutos. Sí, 60 minutos o 40 minutos, por ahí. Sí, creo. Creo. Bueno, ahora estamos con el sustantivo. Sería, hay un nombre para cada persona, para cada animal y para cada cosa. Todos los lugares tienen también un nombre. La tecnología crea nuevos objetos e inmediatamente un nuevo nombre les es asignado. Accidentes, género y número. Los géneros posibles son 3: masculino, femenino y neutro. Que sería neutro, sería ponerle un masculino siendo femenino, o sí, cosas así, no sé cómo explicarlo, no sé. Algo negativo sería neutro, algo así. Los sustantivos masculinos son aquellos que designan a un hombre, a un animal macho o a cosas a las que se les asigna el masculino, como sillón o concepto. Los sustantivos femeninos son los que se refieren a mujeres, animales hembra o cosas a los que se les asigna el femenino, como computadora o idea. Los sustantivos neutros son siempre adjetivos sustantivados y se acompañan con el artículo lo, sería lo normal, lo malo o lo nuevo. Como que a mí no me gusta. Después está el sujeto, que sería Marta, que es sustantivo. Descansa después de un largo día, sería el predicado, el que predica lo que va a hacer esa persona. Carteles sería el sujeto, y es sustantivo también. Los carteles nos mostraron el camino, y desde nos hasta camino es predicado, porque me está predicando que los carteles le muestran el camino. Cuando una palabra que no es un sustantivo es el núcleo del sujeto, se trata de una persona sustantivada. Por ejemplo, el joven es sujeto y adjetivo sustantivado. Comenzó sus estudios, predicado. La formación del género masculino. Para formar un sustantivo masculino debemos normalmente agregarle el sufijo o, como en niño. Sin embargo, existen sustantivos masculinos que no terminan en o, como corazón o papel. Sí, eso es verdad. Ahora femenino. Los sustantivos masculinos terminados en o forman el femenino combinando la o por a. Hijo a hija. Hay sustantivos que utilizan una palabra distinta para el femenino, como caballo, yegua, hombre y mujer. Ciertos sustantivos que terminan en e generalmente forman el femenino con a: elefante, elefanta. Algunos sustantivos para formar el femenino precisan una terminación especial: acto,
actor, actriz, rey, reina, duque, duquesa. Los sustantivos de género invariable representan la misma forma para ambos géneros. Los distinguimos con la concordancia con el adjetivo. El cóndor hembra. El cóndor hembra. Después la formación del número. Los números posibles son el singular y el plural. El singular indica que el sustantivo se refiere a una sola cosa, concreta o abstracta, que no me sale, o ser viviente. El plural señala que se refiere a más de una cosa o ser vivo. Singular. El singular no tiene ninguna marca visible. Lo que debe tenerse en cuenta es la manera en la que se forma el plural. A las palabras que terminan en vocal no acentuada o en e acentuada se les agrega s, como en ríos o cafés. A las que terminan en consonante, excepto s, se les añade es. Esto es como tipo inglés, porque todas las palabras que terminan en s se le cambian, se les agrega es. O sea, países, hombres, mujeres, es algo así. En vocal, como en pintores, al igual que aquellas que terminan en vocal acentuada, exceptuando la e. Tabúes, ombúes. A los sustantivos que terminan en s, si son palabras agudas, se les agrega es, países. En caso contrario, mantienen su forma singular. El lunes, los lunes. Algunos sustantivos se usan casi exclusivamente en plural. Pantalones, anteojos. Los sustantivos singulares terminados en z forman el plural combinando la z por la c y agregando es. Peces, tapices, lápiz, lápices. Que el lápiz termina con z, ¿no? Creo que sí, lápiz termina con z. Y ahí sería lápices con c. Y e y s sería. Clasificación de sustantivos según su formación. Bueno, eso no lo vamos a leer, es mucho. Género. Los sustantivos pueden estar en masculino, libro, en femenino, herramienta, o en neutro, lo bueno. Número. Los sustantivos pueden estar en singular, rostro, o en plural, rostros. Los adjetivos. Todo lo que nos rodea nos produce distintas sensaciones. Edificios enormes, animales exóticos, buenos amigos, cuando lo son, ¿no? La mayoría son malos amigos, la mayoría. Cuando nos referimos a personas, animales o cosas concretas o abstractas, usamos muchas palabras para describirlos. Las moscas,
Viejas moscas voraces. Viejas es adjetivo, mosca sustantivo y voraces adjetivo también. Como abejas en abril. Viejas moscas pertinaces. Viejas y pertinaces son adjetivo, mosca sustantivo todavía. Sobre mi calva infantil. Calva sustantivo, infantil adjetivo. Los adjetivos son las palabras que expresan características de los sustantivos. Por ejemplo, por eso decimos que los adjetivos modifican a los sustantivos que acompañan. Las formas del género y el número. Por lo general, el género masculino de los adjetivos se señala con O y el femenino con A, pero también existen adjetivos que tienen una sola forma para los dos géneros. Un día caluroso, una mañana calurosa, un día especial, una noche especial. La misma forma para masculino y femenino. Para formar el plural de un adjetivo se le agrega S si termina en vocal y es si termina en consonante. Claro, claros, gentiles. O sea, si termina en una vocal y ES y para formar un adjetivo se le agrega la S si termina en vocal y si termina y es si termina en consonante. Por acá, por ejemplo, gentil lo cambiaron a gentiles, o sea, solamente le agregó el es. Y acá en claro le agregó solamente la S. Concordancia adjetivo-sustantivo. El adjetivo debe respetar el género y el número que tiene el sustantivo que está modificando. Por ejemplo, si el sustantivo está en género femenino y número plural, como hojas, el adjetivo que lo modifica también tiene que estar en femenino y plural. Por ejemplo, hojas secas. A estas características se las llama concordancia, o sea, como que para que concuerden para que terminen en es o en s, como hojas secas, porque terminan en s. Están concordando para terminar con la letra S, ¿no? Clases de adjetivos. Los adjetivos pueden agruparse según su significado en calificativos, posesivos, demostrativos, indefinidos, numerales y numerales. Después, están los calificativos, posesivos, demostrativos, numerales y indefinidos. Grados del adjetivo. A ver, esperen, quiero leer. Me trabo la lengua. Quiero ver cuántas hojas les voy leyendo. Una y media, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hojas en 54 minutos. Sí, casi 55. Grados del adjetivo. Podemos expresar a la mayoría de los adjetivos en 3 formas distintas, de acuerdo a la fuerza que queramos dar a la calificación que estamos haciendo.
Así podemos decir que un bosque es oscuro, que es tan oscuro como la noche o que es oscurísimo. Estas formas distintas de referirnos a la cualidad que señala el adjetivo son los grados de significación del adjetivo. Los grados son 3: positivo, comparativo y superlativo. Grado positivo es la forma más común. Se califica sin usar comparación. Buen chico, pocas pulgas, pocas... Justo esa cosa pusieron. Nuevas olas. Grado comparativo. Se presenta a la cualidad en comparación con otras. Tan claro como el agua. Más lejano que el sol. Menos lluvioso que ayer. O sea, grado comparativo sería comparar lo que pasó ayer, ponele en lo que pasó hoy. Ponele ayer llovió y hoy no. Y es ponele ayer estuvo menos lluvioso que ayer, hoy, ponele. Grado superlativo. Señala la cualidad en su grado máximo. Esto puede hacerse de varias maneras. Veamos algunas. 1. Agregando el sufijo hicimos al adjetivo inteligentísimo, aburridísimo. 2. Agregando los prefijos re, requete, super, extra y archi. Por ejemplo, al adjetivo re bueno, requete loco, super olvidadizo, extra grande y archi generoso. 3. Usando las formas correspondientes de algunos adjetivos superlativos irregulares: malo, peor, pésimo, grande, mayor, máximo, alto, superior, supremo, sumo, después bajo, inferior, ínfimo, pobre, pauperimo. Yo soy un pauperimo. Pues soy pobre. Antiguo, antiquísimo, pequeño, menor o mínimo. 4. Agregándole al adjetivo adverbios como muy, extremadamente y enormemente. Perro es enormemente rico, por así decir, ¿no? 5. Expresando el máximo grado de la cualidad en relación con otra cosa o persona. Ushuaia es la ciudad más austral del mundo. López es el artista menos talentoso de la muestra. Pues bueno, vamos a dejarlo acá porque ya estoy por terminar, quedan 2 minutos para terminar el directo, así que después las otras hojas lo iré leyendo en la próxima semana, pues ya después de la semana ya no, hasta este fin de semana ya no nos vemos, porque ya como dije no subo video ni directo, solo los lunes, miércoles y viernes, que lunes y miércoles subo video y los viernes, bueno, subo directo como hoy, así que ya saben, denle like, suscríbanse, denle a la campanita que es gratis, así YouTube les avisa, porque últimamente YouTube no te avisa, no te llega la notificación, así que si quieren, bueno, bajen si están en computadora o en teléfono, bajen la pantalla, toquen la campanita, así tic tic con la nariz, así van a tener suerte por una semana. Bajen ahí, como estaba diciendo, bajen
activen la campanita, suscríbanse. Bueno, primero denle like, suscríbanse, activen la campanita que últimamente YouTube no está avisando nada. Y nos vemos la próxima semana, gente. Hasta luego.